Buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 de la maestría en estándares internacionales de contabilidad y auditoría del curso de Normas Internacionales de Auditoría 2, sección E. Los integrantes son los siguientes: Jorge González, Ricardo Hernández, Emilza Pérez y Óscar Reyes. Norma Internacional de Auditoría 450. Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas en la auditoría y, en su caso, de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. La NIA 700 trata de la responsabilidad que tiene el auditor al formarse una opinión sobre los estados financieros de concluir sobre si se ha alcanzado una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrección material. La conclusión del auditor requerida por la NIA 700 tiene en cuenta la evaluación que el auditor realiza del efecto, en su caso, de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros, de conformidad con la presente NIA. La NIA 320 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa adecuadamente en la planificación y ejecución de la auditoría de los estados financieros. El objetivo del auditor es evaluar el efecto en la auditoría de las incorrecciones identificadas y el efecto de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. Definiciones. Incorrección. Diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada respecto de una partida incluida en los estados financieros y la cantidad, clasificación, presentación o revelación de información requerida respecto de dicha partida de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Las incorrecciones pueden deberse a errores o fraude. Las incorrecciones pueden ser el resultado de una inexactitud al recoger o procesar los datos a partir de los cuales se preparan los estados financieros, una omisión de una cantidad o de una información a revelar, una estimación contable incorrecta por no considerar hechos o por una interpretación claramente errónea de ellos, y juicios de la dirección en relación con estimaciones contables que el auditor no considera razonables, o la selección y aplicación de las políticas contables que el auditor va a considerar inadecuadas. Incorrecciones no corregidas. Son las incorrecciones que el auditor ha acumulado durante la realización de la auditoría y que no han sido corregidas. Bien, continuando con el desarrollo de la NIA 450, encontramos lo que es la acumulación de incorrecciones identificadas. En esta parte, pues lo que la norma nos indica es básicamente de que el auditor acumulará las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría, excepto las que sean claramente insignificantes, ¿verdad? Sobre las claramente insignificantes, la NIA nos menciona de que son claramente insignificantes cuando éstas tienen un orden de magnitud totalmente distinto, o bien si son de una naturaleza totalmente diferente a las que se considerarían materiales, ¿verdad? Luego pues seguimos con lo que son las consideraciones de las incorrecciones identificadas a medida de que la auditoría avanza, ¿verdad? Aquí pues lo que la norma indica básicamente es de que el auditor determinará si es necesario revisar la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría cuando ya sea que la naturaleza de las incorrecciones identificadas y las circunstancias en las que se produjeron indica que puedan existir otras incorrecciones, o si la suma de las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría se aproxima a la cifra de la importancia relativa que fue previamente determinada.
Esto de conformidad con la NIA 320, ¿verdad? También pues nos indica de que si a petición del auditor la dirección ha examinado un tipo de transacciones, saldos contables o información a revelar de los estados financieros y ha corregido las incorrecciones que fueron detectadas, el auditor aplicará procedimientos de auditoría adicionales para determinar si las mismas pues aún persisten, ¿verdad? Siguiendo con los requerimientos de la NIA 450, comunicaciones y correcciones de las incorrecciones, el auditor comunicará oportunamente al nivel adecuado de la dirección todas las incorrecciones, salvo que las disposiciones legales y reglamentarias se lo prohíban. El auditor, al detectar incorrecciones materiales durante la auditoría, debe de solicitar a la dirección que estas incorrecciones se corrijan. Si la dirección se rehúsa y las incorrecciones pueden ser materiales, entonces el auditor evaluará para ver si no hay algún tipo de fraude por el cargo que se tiene de acuerdo con la NIA 240. Evaluación del efecto de las incorrecciones no corregidas. Antes de evaluar el efecto de las incorrecciones no corregidas, el auditor debe volver a valorar la importancia relativa determinada de conformidad con la NIA 320. Recordemos que nos dice de que esto se debe de valorar a medida que la auditoría avanza, para confirmar si sigue siendo adecuado con el contexto de los resultados financieros definidos de la entidad. El auditor determinará si las incorrecciones no corregidas son materiales, y si estas son materiales, si son individualmente o de forma agregada. Para ello tendrá en cuenta la magnitud de las incorrecciones y la naturaleza de dichas incorrecciones sobre tipos de transacciones, saldos contables y la información a revelar que sea relevante, y sobre el conjunto completo de estados financieros, así también como el efecto de las incorrecciones que no sean corregidas, que sean relativas a años anteriores, es decir, auditorías recurrentes sobre tipos de transacciones, saldos contables, información a revelar y el efecto que puede causar en los estados financieros en su conjunto completo. Comunicación con los responsables del gobierno. Luego de que el auditor comunique a la dirección y la dirección no haya corregido estas incorrecciones, el auditor debe de comunicar a los responsables del gobierno las incorrecciones no corregidas y el efecto que pueda tener sobre la opinión expresada en su informe de auditoría. Se debe de analizar para ver si estas incorrecciones que no fueron corregidas pueden afectar el informe o simplemente son inmateriales. Para ello, el auditor debe de solicitar a los responsables del gobierno a sugerir que se corrijan estas incorrecciones, pero si no son corregidas, el auditor debe de indagar y obtener evidencia de auditoría para saber si estas incorrecciones no van a causar ningún efecto en su informe, y deben de dar una opinión según la NIA 700. Manifestaciones escritas. Esta norma nos dice que con respecto a las manifestaciones escritas, el auditor solicitará a la dirección y cuando proceda también a los responsables del gobierno de la entidad manifestaciones escritas relativas a si considera que los efectos de las incorrecciones no corregidas son materiales individualmente o de forma agregada para todos los estados financieros en su conjunto. Y un resumen en dichas partidas se incluirá en las manifestaciones escritas o se juntará en ella. Dado que la preparación de los estados financieros requiere que la dirección y cuando proceda los responsables del gobierno ajusten los estados financieros para corregir las incorrecciones materiales, el auditor debe solicitar que le proporcionen manifestaciones escritas sobre las incorrecciones no corregidas. Es por esto que en algunas circunstancias la dirección y cuando procede el gobierno de la entidad pueden considerar que algunas incorrecciones no corregidas no son tales. Por este motivo puede que quieran añadir a su manifestación escrita excepciones tales como: no estamos de acuerdo con el hecho que la partida número X
no constituye incorrecciones porque a descripción de los motivos que nos pueda dar la dirección, para ellos no representan una incorrección, y es por ello que el auditor debe obtener estas manifestaciones. Sin embargo, no exime al auditor de la necesidad de llegar a una conclusión sobre el efecto de las incorrecciones no corregidas. Documentación. Con respecto a la documentación, esta norma nos indica que el auditor, como primer punto, deberá obtener el importe por debajo del cual las incorrecciones se consideran claramente insignificantes, siguiendo por todas las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría y si han sido corregidas, y para terminar, las conclusiones del auditor sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales individualmente o de forma agregada y la base para dichas conclusiones. Para las conclusiones de los efectos que podrían tener las incorrecciones no corregidas, puede tenerse en cuenta también la consideración del efecto agregado de las incorrecciones no corregidas, la evaluación relativa o si el nivel de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar, en su caso, han sido superados, y si la evaluación del efecto de la incorrección no corregida sobre ratios claves o tendencias y el cumplimiento de los requerimientos normativos y contractuales. En este caso se puede dar un ejemplo por el cual sean los compromisos de deuda.